legítimamente electos a través de la acción no militar, el cual ha sido aplicado en diferentes países que son contrarios a los intereses de Estados Unidos. La guerra psicológica ha sido la herramienta fundamental para manipular al pueblo a través de las mentiras. Han sembrado el miedo, odio y la histeria colectiva desde las primeras protestas sobre Indio Maíz, creando una ola de violencia. ¿Cómo es que tanta gente se lo ha creído y se ha sumado a estas acciones? ¿Te acordás de los falsos secuestros de niños? ¿Te acordás de las falsas imágenes de animales quemados en Indio Maíz? Los mismos grupos opositores pertenecientes a ONG financiadas por Estados Unidos a través de sus medios de comunicación llevan años diciéndonos que vivimos en una dictadura, con un gobierno totalitario y que las instituciones están secuestradas. Hemos visto las tomas de las universidades estatales acompañadas de personas externas a ellas, vinculadas a ONGs, impulsando un movimiento antigubernamental y ocupándolo como centro de operaciones delincuenciales, las cuales han sembrado el terror en las calles y han creado un clima de ingobernabilidad. Las acciones delincuenciales han sido un elemento transversal para la desestabilización del país y para la deslegitimación de la Policía Nacional como institución que garantiza el orden público. ¿Quiénes tienen interés en justificar la violencia, el crimen, el odio nunca antes visto en nuestro país? La tercera fase del golpe suave es una campaña internacional. La intención es que organismos internacionales y gobiernos de otros países realicen presión desde el exterior, promoviendo la desestabilización del gobierno constitucional. En su momento lo intentaron con la OEA, pero esta solicitud terminó en una derrota diplomática internacional, hasta llegar a la descabellada idea de solicitar la intervención de los cascos azules. En serio, cascos azules, en la OEA. ¿Todavía seguís pensando que esto es un proceso cívico? ¿O ya te diste cuenta que es un golpe de Estado? Y si crees que son democráticos, ¿por qué buscan una salida antidemocrática a esta crisis política nacional? Muy buenas noches amigos televidentes. Es un placer poder llegar hasta su medio transmisor, su televisor, su celular, su tablet, desde donde usted nos esté viendo, desde el interior del país. Hoy tenemos un programa muy especial, estamos con el maestro Aldo Díaz Lacayo y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, sobre todo por la coyuntura en la que se encuentra nuestro país. Ya veníamos hablando de este intento de golpe de Estado, este intento de golpe blando que se da en Nicaragua. Sin embargo, nosotros vamos a analizar hoy con el maestro Aldo Díaz sobre los diferentes acontecimientos que han sucedido en nuestro país, sobre todo de un actor que siempre está presente en estos golpes de Estado. El intervencionismo de las potencias, específicamente el intervencionismo de la potencia norteamericana que está presente en todos estos movimientos de golpes de Estado. Antes de iniciar con este tema, le damos la bienvenida. Mucho gusto, maestro. Gracias por estar con nosotros. Hablábamos de esta coyuntura en la que nos encontramos en Nicaragua, este intento de golpe de Estado que parece ser los mismos matices de otros golpes de Estado y los mismos protagonistas también. Y tenemos un protagonista externo que ha estado siempre presente ahí desde la famosa Nota Nox con Zelaya y todo el siglo XX en Nicaragua con ese personaje que está latente siempre en los procesos que han querido ser progresistas en Nicaragua. ¿Qué nos puede decir de eso, maestro? A mí me gustaría empezar por esta expresión que vos dijiste, de la presencia permanente del imperio norteamericano en la crisis nuestra, pero en general en la crisis de América Latina y el Caribe, y por supuesto de todos los países del sur. Estados Unidos surge como imperio en 1849, cuando se convierte en una nación continente. Antes era una nación muy pequeñita que se fue expandiendo territorialmente a través de la guerra o de tratados, entre comillas, hasta que llega finalmente en el 49 a la costa oeste.
entonces se da un hecho fortuito. La historia está hecha llena de hechos fortuitos. En lo que terminan de hacerse Estado-continente, descubren oro en California. Es un hecho fortuito. De manera que trasladar a la gente que tenía, digamos, una gran expectativa de hacerse rica de la costa este a la costa oeste era un problema grave. No estaba pacificado todavía el país, no había suficientes medios de comunicación, no había nada. Y entonces empiezan a buscar cómo ir de una costa a la otra costa. En ese momento empieza a ver cuáles son las distintas opciones que ya existían, que ya se habían elaborado, ya se habían estudiado, pero que en ese momento eran digamos, indispensables. Y se da cuenta que la ruta por el río San Juan era la más segura, la más económica, la más rápida. La ruta interoceánica de Nicaragua no nace en 1849. La importancia geopolítica de esa ruta no nace en 1849. Nace en 1502 con Colón. Menciono todos estos datos para ir precisando la idea de que nosotros, el valor geopolítico de Nicaragua, no depende de que haya descubierto oro en California. Aunque ese hecho lo pone en primer plano, casi a nivel de, ¿cómo podríamos decir? A nivel de rapto. De rapto. Pero no, el canal es la idea del tránsito, no del canal, del tránsito de un océano a otro, viene con Colón. Entonces, cuando se da ese hecho fortuito, Estados Unidos decide apropiarse de la ruta interoceánica. Y esa apropiación la hace con espíritu soberano. Es decir, no la hace por espíritu empresarial, sino con espíritu soberano, apropiárselo para ellos, con soberanía norteamericana. Ahí empieza la tragedia de Nicaragua, que es al mismo tiempo el estímulo fundamental de la lucha popular por la liberación nacional. Cada agresión externa despierte el espíritu de liberación de cualquier pueblo. Eso tiene que estar claro también. Ahora, nosotros tenemos otras razones por las cuales somos rebeldes, en el sentido de no dejarnos dominar por el extranjero. Eso es otra razón que la pueden ver ustedes cuando se desarrolla el tema del inconsciente colectivo. Pero por de pronto fijemos que a partir de ahí Estados Unidos dice, esa ruta es mía, punto. Pero da una pequeña casualidad, esa no es casualidad, porque es parte de la lucha interimperial, que en ese momento, en 1849, ya Inglaterra se había posesionado de lo principal del Caribe. Porque lo que hay que tomar en cuenta del por qué las potencias hacen eso, es porque a partir del descubrimiento de América se traslada la geopolítica mundial del Mediterráneo al Atlántico. Entonces el Atlántico era lo fundamental, quien se posesionaba del Atlántico geopolíticamente hablando era el dueño. Y a Inglaterra se había posesionado en 1630. Estamos hablando de 1849. Son 200 y pico de años. Así es. Entonces la lucha es contra Inglaterra. Digamos, esas contradicciones interimperiales, Estados Unidos e Inglaterra, eran necesarias dominarlas, resolverlas, superarlas. Y viene un estira y encoge entre los Estados Unidos e Inglaterra, y finalmente Estados Unidos gana la partida. Gana la partida y se apropia del canal. A partir de entonces, repito, ya Nicaragua es
digamos, un valor geopolítico tan importante para los Estados Unidos que jamás la van a soltar, jamás, jamás. El siglo XIX, digamos, no es tan importante en ese aspecto por una razón, digamos, fundamental. Los Estados Unidos entran en su guerra de secesión en 1860, creo yo, 61, y eso distrae la atención imperial frente a otros pueblos que tienen que resolver su problema interno. Finalmente terminan de resolverlo y se reconstituyen y se refortalecen y se reinicia el desarrollo económico, y ya en 1890 desarrollan el primer proyecto regional diplomático, que es la Unión Panamericana. 1890. Esa es una fecha que hay que tener clarísima. Ya tenemos dos fechas, 49 y 90. ¿Qué pasa en el 90? Los Estados Unidos empiezan a tratar de sustituir su propia fuerza, sin que la dejen nunca a un lado, siempre la tienen, siempre la conservan, con la fuerza regional diplomática. Eso hay que verlo porque todo eso está sucediendo aquí en Nicaragua. Claro, claro. Todos los mecanismos. Todos los mecanismos. Ellos siempre juegan todas las cartas. Entonces, a partir de 1890 nace la Unión Panamericana, que es el antecedente de la OEA. Y a través de la Unión Panamericana empiezan a tratar de controlar toda la región. Nicaragua ya la tenían controlada. La tienen controlada porque habían derrotado a Inglaterra. Era de ellos. Pero la fecha del 90 es importante porque Zelaya triunfa en el 93. Y ese cambio de Zelaya, contrariamente a lo que está en el imaginario popular, fue favorable para los Estados Unidos. Porque Nicaragua se moderniza, entra en la onda del liberalismo, no del neoliberalismo, del liberalismo, que era, digamos, la expresión ideológica, expresión cultural con que los Estados Unidos se habían posesionado de todas las constituciones latinoamericanas en 1824, 21, 10, etc. Toda esta larga introducción es para caer con Zelaya. Zelaya no es lo que se piensa que fue un opositor, un contendor, un nacionalista radical, no fue eso. Es hasta 1907, hay que ir fijando los hitos, es hasta 1907 que Zelaya entra en una guerra regional, se queda falto de recursos el país y empieza a buscar recursos. ¿Cómo? A través de lograr concesiones sobre el canal. Ahí entra la contradicción radical con los Estados Unidos. Porque esos recursos los busca en Alemania, en Inglaterra, en Japón. Alemania, Inglaterra y Japón le dicen a los Estados Unidos que Zelaya anda buscando recursos tratando de vender una concesión para el canal. Entonces, viendo un estira y encoge, ya, ese es otro hito importante, ya los Estados Unidos habían comprado la compañía del canal en Panamá, ya lo habían construido, ya lo habían inaugurado en 1914. Entre 7 y 14 se da el conflicto con Zelaya y deciden votar a Zelaya. Pero claro, en aquella época la presencia imperial era tan fuerte y la debilidad de nuestros países era igualmente extraordinariamente grande que con una sola carta votaron a Zelaya.
No sé si cabe aquí la anécdota que me dijo Rafael Córdoba Rivas, que era miembro de la Junta de Gobierno durante la Revolución. Me dijo Rafael Córdoba Rivas, a Zelaya lo votaron con un papel, a ustedes no lo votan ni con todas las bombas del mundo. Pero además, maestro, hay paralelas históricas en Nicaragua, el canal, y rememorando también a México, la Standard Oil, es decir, la guerra México-Estados Unidos tiene que ver con la Standard Oil también por recursos naturales. Claro, claro. Eso, todos los países tienen que ver un poco con eso, ¿no? En este caso estamos hablando de geopolítica propiamente dicha, no estamos hablando de defensa de los intereses nacionales de los Estados Unidos radicados en otros países. Ya lo podíamos ver después. Cuando Zelaya cae, o más bien, cuando Zelaya decide renunciar, se produce, digamos, antes de que renunciara, los Estados Unidos promovieron una revolución. Ahí viene la primera forma de intervenir. La primera forma de intervenir de los Estados Unidos es cómo confrontar a las fuerzas internas. Esa es la primera forma. Y en esa confrontación ellos crearon una revolución que le llamaron la Revolución de la Costa. Y esa Revolución de la Costa triunfa obviamente porque Zelaya se había ido. Y viene otra forma de penetración. Los Estados Unidos obligan a los líderes de esa revolución a firmar entre ellos mismos unos acuerdos que, porque estaban diseñados, dirigidos y virtualmente ejecutados por un señor que se llamaba Thomas Dawson, le ponen los pactos Dawson. Todo esto hay que verlo con espíritu crítico para entenderlo, porque ninguna cosa sucede en la historia por casualidad. Y esos pactos los Estados Unidos los asumen como si fueran un tratado bilateral con Nicaragua. Y a través de esos pactos hacen varias cosas. Se apropian de todas las finanzas de Nicaragua. Se apropian de todo. Pero fundamentalmente prohíben al zelayismo regresar al poder. Todo eso hay que irlo viendo para filtrarlo de acuerdo con la situación actual. Prohíben al zelayismo. Y ya que está consolidado, por fin firman un tratado para el canal. El tratado de Chamorro Playa. Y ese tratado le dan todo los Estados Unidos, todo. Pero además le dan la posibilidad de construir una base militar en el Golfo de Fonseca y la posibilidad de posesionarse de las islas del Caribe nuestras. ¿Qué pasa con ese tratado? Despierta una ilusión en Nicaragua extraordinaria. Porque pensaban que el tratado era para construir el canal y el tratado era para que no se construyera jamás. El objetivo del tratado era fundamentalmente garantizar la seguridad del canal de Panamá y garantizar el uso exclusivo comercial del canal de Panamá. No construir jamás el canal por Nicaragua. Porque de todas maneras ya lo tenían posesionado, ¿verdad? Claro. Pero ahora lo tienen legalmente, con un tratado internacional. Correcto. Solo vamos a hacer una pequeña pausa en este momento. Se quedan con la cámara 1, lo que pasa es que vamos a resolver un pequeño problema técnico, pero qué importante lo que decía maestro, porque nosotros vamos viendo las paralelas históricas, ¿verdad? Es decir, nos han hecho pensar que esto es todo lo que estamos viviendo es nuevo, que hay gente autoconvocada. Esa palabra es muy interesante, porque autoconvocados, autofinanciados, la nueva Nicaragua, hablan de la nueva Nicaragua, como si esto fuese
un momento histórico que nunca hubiéramos vivido y sin embargo estamos viendo los mismos matices que hemos tenido en toda la historia. Continúe, maestro. La historia nunca es nueva. La historia siempre se repite. En espiral, decía Marx. Pero bueno, al margen de eso. Controlan a Nicaragua 100%, ya definitivamente finanzas, política, desarrollo económico, inversión extranjera, todo. Y por supuesto, el canal a partir de 1909 y el canal a partir de 1916. En 1925 todo venía muy bien, eso se llama, en la historia de Nicaragua, ese periodo se llama periodo de la restauración conservadora, para enfatizar el hecho que habían liquidado a los liberales, porque los liberales eran una fuerza revolucionaria en la época. Claro. Entonces le llaman restauración conservadora, por eso fue un gran triunfo de los conservadores. El país se echa para atrás en términos ideológicos internamente, porque externamente dependía de los Estados Unidos. Entonces, en 1925, estamos hablando que la revolución fue el 9, tomaron posesión el 10, 15 años después, que venía, digamos, una democracia representativa alternándose en el poder las distintas personalidades, no los partidos, distintas personalidades. Entre paréntesis, la democracia para los Estados Unidos es muy sencillo. Bueno, después hablo de eso. Y entonces hay un golpe de Estado interno. No vamos a entrar de las razones por las cuales se dio el golpe de Estado. Lo que pasa es que ese golpe de Estado lo da alguien contra su propio partido, contra la gente que en los Estados Unidos tenía como gobierno. Y ese golpe de Estado se había dado porque un par de años anteriores habían perdido de hecho el control sobre el gobierno, no sobre el país. Porque también eso es una confusión, la gente cree que el gobierno es el país. Sobre el gobierno. Porque finalmente se había logrado que los conservadores perdieran el control del gobierno y habían elegido un gobierno bipartidista. Entonces el golpe de Estado lo da Emiliano Chamorro, simplemente en la creencia de que porque era bipartidista y porque estaban los liberales y porque los partos ortodoxos prohibían el regreso del celayismo, lo iban a apoyar. Pero no lo apoyaron los Estados Unidos porque controlaban el país. ¿Qué le importaba eso, no? Lo que le importaba era la estabilidad económica, la estabilidad política. Ellos se dan cuenta que ese golpe abría la puerta a una guerra civil en Nicaragua. Y así nace la guerra civil en 1926. Y cuando nace la guerra civil, empiezan a decir, bueno, hay que terminar con eso. Cooptan a Moncada, que era el jefe liberal, y viene el Pacto del Espino Negro, otra intervención, para lograr que las fuerzas políticas, el gobierno, no tuviera ningún conflicto, siguiera adelante y la armonía en la relación bilateral fuera perfecta. El Pacto del Espino Negro tiene dos puntos estratégicos para los Estados Unidos. Para el control geopolítico de los Estados Unidos sobre la región, pero nace en Nicaragua. Eso es muy importante. Esas dos políticas que se convierten en políticas hemisféricas nacen en Nicaragua. Primera política, un hallazgo extraordinario. Porque siempre los Estados Unidos dan la impresión de que son un equilibrio de poderes, y entonces los Estados Unidos, un poder no está de acuerdo con la política exterior del gobierno norteamericano. Y Stimson, que es un hombre brillante, la primera política que dice, para justificar los cambios del gobierno, ya sea como fuere, por golpe de Estado, por lo que fuere,
Primera política, la independencia responsable. Eso hay que grabárselo en la cabeza, si es posible, como con un cincel y un martillo. Porque el que no sabe que existe la política de la independencia responsable nunca va a entender nada. ¿Y qué quiere decir la independencia responsable? Ok, nosotros respetamos la independencia de todos los países, está hablando de América Latina y el Caribe. Pero si el gobierno es irresponsable, no le aceptamos el control de la soberanía. Le aceptamos el control de la soberanía solo a los gobiernos responsables. ¿Y quiénes son los gobiernos responsables? Los califican ellos. ¿Y en base a qué los califican ellos? En la relación dependiente con los Estados Unidos. A partir de entonces, cualquier gobierno irresponsable lo liquidaban de cualquier forma. Eso nace en Nicaragua. La importancia geopolítica de Nicaragua era tal, bueno, sigue siendo tal, sigue siendo tal, que la independencia responsable la aplica por primera vez aquí, con el Pacto del Espino Negro, reivindicando a los liberales de mentira, porque los liberales se hacen conservadores. Y la segunda política es extraordinaria, la política ísmica. ¿Qué quiere decir la política ísmica? Stimson lo define con una claridad pasmosa. La política ísmica es que esta zona es indispensable para garantizar la seguridad estratégica del Canal de Panamá y para garantizar el uso exclusivo comercial del Canal de Panamá. Controlar el istmo es indispensable con ese propósito. La gente cree que era para Nicaragua. No, era desde Nicaragua para el Caribe y para el istmo centroamericano. Stimson tiene una expresión tan clara que a mí me extraña que la gente no la conozca. Dice Stimson que la relación, dentro de ese marco de la política ísmica, Nicaragua tiene una posición particular para los Estados Unidos, hablando de Centroamérica. Y dice explícitamente con relación a sus 4 hermanas centroamericanas, lo dice explícitamente. Y además dice que tarde o temprano se va a construir un canal en Nicaragua, porque la ruta de Nicaragua es mejor que la de Panamá, lo dice él ahí. Y en ese caso, cuando se construye, vamos a tener la misma interés de seguridad. Y estamos hablando, maestro, a una distancia de casi 100 años, ¿verdad? Desde que sucede eso en el 26. Digamos, estamos hablando de 27 a 27 faltarían 9 años. 9 años, correcto. Y a 91 años. Así es. Y a 100 años del Pacto del Espino Negro, casi 100 años del Pacto del Espino Negro, surge también un personaje sumamente importante para la historia nacional. Entonces, claro, ellos jamás se imaginaron que iba a surgir alguien para reclamar la libertad de Nicaragua, la soberanía nacional, la independencia, la autonomía, le llamaba Sandino. Y surge Sandino. Y cuando surge Sandino, todo cambia. Todo cambia. Sandino, qué sé yo, 6 años de guerra, un año de negociaciones de paz. ¿Y qué pasa con Sandino? ¿Cómo asumen la solución, entre comillas, del problema Sandino? De una manera muy sencilla: matarlo. De ahí no sé si ya se había aplicado la tesis del magnicidio para recuperar el control total de un país, no lo sé. Pero es un elemento que hay que tomar en cuenta porque recurren siempre al magnicidio cuando no tienen ninguna otra opción. Y eso es importante, disculpe que lo interrumpa, maestro, porque he ahí también la importancia enorme de Sandino, cuando ya nos venía hablando usted de cómo
ellos utilizan primero los órganos internacionales, luego la intervención, y Sandino pudo sortear todo eso, No pudo lograr... Bueno, si quieres me meto un poquito a eso. Sandino fue tan brillante, cosa que lo denosta la mayoría de la gente, que cuando se da cuenta que va a haber la sexta conferencia internacional americana en La Habana y que el tema de Nicaragua no estaba presente, él le escribe a los responsables y hace que esa conferencia, de manera indirecta pero sustancial, asume el problema de Nicaragua. Pero bueno, sigamos adelante. Matan a Sandino, estaba en el poder el segundo hombre del Pacto del Espino Negro, que aparecía como contrario, que Sacasa, era el presidente Sacasa. Y después de la muerte de Sandino, hay una parte que muy poco se conoce: la importancia de controlar los países de América Latina y el Caribe a través de dictaduras. Ahí nace una nueva tendencia de cómo enfrentar los problemas de las regiones de América Latina y el Caribe. ¿Por qué? 1900, estamos hablando de que Somoza toma posesión de hecho en 1937. En 37. Cosa que hay que tomarlo en cuenta, porque la parte global es indispensable para tomar decisiones nacionales. Si no se toma en cuenta lo global, siempre nos vamos a equivocar, siempre. Porque el hecho de pensar que un país está aislado en sus propias fronteras es estar enajenado, no saber nada de este mundo. ¿Qué otra cosa importante para que empezaran a tomar dictadura? Habían pasado una crisis económica brutal en los Estados Unidos, de 29 al 32, que se prolonga quizás hasta el 36 o 37, que es el crack de 1929. Y ya se habían reconstituido, pero mientras se reconstituían necesitaban garantía mundial, está allá. En 36 la de España, en 39 la mundial. En 41 entran los Estados Unidos a la guerra mundial. Y en 44 hay una revolución en Guatemala. Cuando termina la guerra en 45, había que liquidar a Guatemala. Y ahí viene la fórmula, los estudios de cómo de liquidar a Guatemala. Y la solución que encuentran es muy sencilla, sencillísima. Nicaragua que se haga cargo de esa solución. ¿Por qué? Porque Somoza también se había convertido en una especie de policía regional, en este caso la región centroamericana. ¿Y cómo logran hacer esa operación? Este es un dato que muy poco se conoce. Yo sé que esto es muy largo y que esto ustedes lo van a aprovechar para editarlo. No. Vamos a ponerla íntegra, maestro, porque es muy importante, sí. Pero yo sigo adelante. ¿Y cómo lo van a votar? Bueno, invita a Roosevelt a Somoza. Le dice que van a votar a Arbenz. Van a destruir la revolución guatemalteca. Y le encargan, ahí está lo regional, no usan a la OEA, porque la OEA, es decir, la Unión Panamericana, había ido decayendo y no la habían sustituido con la OEA. La sustituyen en 48, pero en realidad entra a funcionar en 54. 54, correcto. Y estoy hablando de 53, invitan a Somoza en 53 y le encargan una gira por América Latina para vender la idea. Nadie sabe eso, nadie lo toma en cuenta. Y hace su gira.
Y cuando ya está casi por votar a armas, entra en vigencia la OEA en 54. Todo esto es 54. ¿Y qué pasa en la OEA cuando toma cuerpo la OEA? Porque se había fundado en el 49 o 48, 48 creo, y se constituye realmente en el 54. Ponen en el banquillo de los acusados a la Revolución Guatemalteca. Otra vez la parte regional, aparte de la parte centroamericana. Hay un discurso brillante de Guillermo Toriello, que era el canciller de Guatemala en la época, en esta reunión que se constituye de verdad la OEA, que es en 54 en Caracas. Pero finalmente liquidan a la OEA. Estamos hablando que Nicaragua es pivote. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con Somoza? Se consolida de una manera brutal. Brutal. A Somoza se le vencía su periodo presidencial en 1900, déjame ver, recordar la fecha, 50 perdón, no, viene un dato muy importante que lo estaba olvidando. Esto es en 54, se consolida la dictadura, no se podía reelegir porque el pacto que le permitió prolongar su gobierno del 36, creo, al 47, se terminaba con esa última elección, y al vencerse el periodo lo presionan los Estados Unidos, porque ya estamos hablando de 1956, ya estamos hablando que había pasado la Segunda Guerra Mundial, ya estamos hablando de que la confrontación este-oeste estaba digamos, en la parte más crucial. Ya estamos hablando de que Rusia era vista, la Unión Soviética, perdón, por los Estados Unidos como un agresor potencial para América Latina, y entonces ellos promueven la democracia en América Latina, pero la promueven en el sentido de democracia dependiente de los Estados Unidos. Y logran convencer a Somoza, hay un nuevo gobierno, sale electo un señor que se llamaba Leonardo Argüello. Leonardo Argüello toma posesión y dice: hasta aquí llegó Somoza. Cosa imposible para aceptar, ni para Somoza, ni para los Estados Unidos, ni para nadie. Entonces viene el golpe de Estado contra Argüello 23 o 24 días después de haber tomado posesión. Y viene otro periodo. ¿Qué pasa ahí entonces? ¿Cómo resuelven ese problema los Estados Unidos? Bueno, no te reconozco, pero te reconozco. Es decir, oficialmente no te reconozco, pero chía, te acepto que estés ahí. Eso es muy importante, porque la gente cree que el no reconocimiento fue para evitar que estuviera ahí, y fue exactamente al revés. El no reconocimiento era para ganar tiempo y ver cómo encontrar una solución permanente, porque los Estados Unidos tienen una política muy importante. Por una parte, cada cambio lo quieren inmediato, es la política de la inmediatez. Pero por otra parte, no quieren vacíos de poder. Esto también es muy importante tomarlo en cuenta. Claro. Y en este caso Somoza era más de facto que... Claro, porque la inmediatez y no permitir un vacío de poder da un respiro en el tiempo. Puede ser pequeño, puede ser más mediano, puede ser largo. Somoza se queda en el poder. Hay una reacción popular muy fuerte.
no hay ninguna forma de acabar con Somoza. Vino grandes movimientos. Por una parte, estamos hablando del 56, y hubo grandes movimientos, pues. Se despertó en Centroamérica la idea de provocar una revolución contra Somoza. Participan los gobiernos por debajo, pero también los pueblos. Nace en 56 una especie de movimiento revolucionario que se frustra, y finalmente, como no había nada que hacer con Somoza, surge otro héroe nacional, Rigoberto López Pérez. Con Rigoberto López Pérez, que Rigoberto lo vio clarísimo, principio del fin, no el fin, principio del fin. Ese principio del fin se frustra inmediatamente, porque no quieren el vacío de poder y obligan a los partidos tradicionales a pactar para que el hijo de Somoza acceda al poder. Y así es, accede al poder. Pero con tanta crisis política interna, los Estados Unidos están conscientes de esa crisis política interna, quieren frustrarla, y la forma que encuentran es despertar el nacionalismo en Nicaragua. ¿Y cómo lo despiertan? El día de la toma de posesión de Somoza, exactamente el día de la posesión de Somoza, mientras Somoza está leyendo su discurso de toma de posesión, deja el texto del discurso para decir: nos están invadiendo los hondureños a través de Mocorón. Mocorón nunca existió, pero claro, la unidad nacional surge automáticamente contra la supuesta invasión de Honduras. Que además es utilizado por muchas figuras también en el mundo, dictadores, que utilizan un efecto nacionalista siempre. Pero hay que ver que eso lo provocan los Estados Unidos. Es decir, el hilo conductor de todo lo que estoy diciendo es la intervención norteamericana. Ese es el hilo conductor. Pero paralelamente también, después de la acción, de la gesta de Rigoberto, comienza a nacer en el pueblo de manera incipiente lo que luego, en la década de los 60, es el Frente Sandinista, y un punto también es el 59 con la Revolución Cubana. Eso es más importante. Es decir, siempre los pueblos nuestros, las condiciones subjetivas siempre están dadas, porque siempre somos reprimidos, oprimidos, ninguneados, para decir con una palabra coloquial. Pero claro, cuando surge Somoza, el segundo, Luis, en 1957, hubo un movimiento tan fuerte de revolución en Nicaragua, que empieza a gestarse la primera solución militar por parte de la oposición. Esto que estoy diciendo me van a decir: no, pero es que todo el siglo XIX hubo guerras para cambiar gobierno. Pero es que en el siglo XIX esas guerras eran guerras centroamericanas, guerras civiles centroamericanas, no eran guerras civiles nacionales. La cosa empieza en El Salvador, porque ahí había surgido Rigoberto. Entonces en El Salvador empieza el movimiento de una revolución. Ese movimiento de una revolución se traslada a Honduras y nace el segundo momento importante del sandinismo original, que tampoco nadie lo toma en cuenta. El general Raudales, con los 3 sobrevivientes del sandinismo original, surge como fuerza de esa revolución, pero como fuerza revolucionaria, valga la redundancia, porque la otra revolución era democrática. La dirigían los conservadores con la ex Guardia Nacional.
56. Estamos hablando de 57. No había triunfado la Revolución Cubana. O sea, no es cierto que nosotros nos empezamos a movilizar porque triunfó la Revolución Cubana. No es cierto. Nos empezamos a movilizar porque somos un pueblo rebelde, que no aceptamos una dominación externa. Y las condiciones eran propicias para eso. Entonces, nacen dos movimientos que convergen entre sí, el conservador y el sandinista. Ni siquiera nadie pensaba en el sandinismo como partido político, como movimiento político. Ya sabemos que lamentablemente termina en el fracaso y la muerte en combate del general Raudales en octubre del 58, pero en enero del 59 triunfó la Revolución Cubana. Hay una continuidad, no solamente histórica, sino que de hecho, hay una continuidad de hecho. Triunfa la Revolución Cubana y se restablece la necesidad de continuar esa revolución frustrada. Otra vez nos dividimos en dos grupos. Nos dividimos porque yo participé en la primera y participo en la segunda. La parte de La Habana, que es revolucionaria, dejamos a un lado el objetivo de un gobierno socialdemócrata. Los jóvenes fundamentalmente nos trasladamos al socialismo, empezamos con la idea socialista y al mismo tiempo surge la idea de que hay que evitar de que estos comunistas triunfen, y en Costa Rica surge la revolución conservadora. Nosotros fracasamos en el Chaparral y ellos fracasan en Olama y Mollejones. ¿Qué tiene que ver los Estados Unidos? El fracaso nuestro es exactamente porque nos echan encima a todas las fuerzas hondureñas. Había un pacto entre nosotros y Honduras de que no nos atacarían. Hay una intervención directa de los Estados Unidos, una intervención directa de la OEA en esa derrota. Ya de 59 para adelante, la historia es absolutamente contradicción este-oeste. Absolutamente contradicción este-oeste. Se prolonga la dictadura, como todos sabemos. Nicaragua otra vez es pivote para intentar la derrota de la Revolución Cubana. De Puerto Cabezas sale una parte importante de la contrarrevolución y surge finalmente la continuidad del fracaso del Chaparral, que fracasamos en 59, surge de nuevo en el 61. Continuidad. Estamos hablando que a partir de 1956 nunca dejamos de estar en revolución. Nunca. Cosa que se olvida o cosa que se ignora. Y es la famosa reunión que tiene Tomás con Carlos, con Guerrero Santiago en San Pedro Sula. Y esta reunión es muy importante, no solo porque se trata de darle una entidad orgánica al movimiento, sino que por primera vez se discute cómo se va a llamar el movimiento. Y es la primera vez que Carlos Fonseca propone que se llama Frente Sandinista. Y Guerrero Santiago, ¿cómo se llama? Se llamaba Guerrero Santiago. Noel Guerrero. Noel Guerrero Santiago. Correcto, gracias. Se opone, porque no hay que confrontarse con los Estados Unidos. Hay que evitar la confrontación inmediata con los Estados Unidos y deciden poner Frente de Liberación Nacional. Esto es muy importante. Por eso en la historia del Frente Sandinista hay dos fechas, 61 y 63, que es cuando Carlos dice que se había constituido el Frente. Pero además ya venían organizaciones incipientes, Movimiento Nueva Nicaragua, por ejemplo, de Carlos, eso, claro que sí, es que eso internamente, claro. Eso es muy importante, esa aclaración, porque internamente nunca se dejó de estar en ebullición, ya mismo. Así es.
¿verdad? No tenían posibilidad de concretar una organización interna revolucionaria, pero claro, políticamente sí lo podían hacer. Eso coincide. A partir de entonces, repito, viene ya una nueva etapa revolucionaria con el surgimiento del Frente Sandinista. Fue largo. Tuvimos que llegar a 67 con Pancasán para que Carlos comprendiera que la tesis de la invasión había fracasado, que era la tesis que se había utilizado en el siglo XIX, y él asume que hay que hacer la revolución desde adentro. Por eso es Pancasán. Pero Pancasán es prácticamente el inicio de la revolución. Todo esto para llegar al final de esta charla. Cuando estamos ya evidentemente que hemos triunfado, cuando militarmente hemos demostrado que somos una fuerza imposible de ignorar, que esa fuerza tiene la capacidad de derrotar a la dictadura, cuando estamos en eso, la omnipresencia de los Estados Unidos regresa. ¿Y cómo regresa? Este es un caso que muy poco se conoce. Por primera vez los Estados Unidos tienen 2 embajadores para Nicaragua. Un embajador frente al dictador y un embajador frente al Frente Sandinista. Un embajador en Costa Rica para nosotros, pero no para Costa Rica, que se llamaba, digo que yo creo que ya murió, Bill Bowler. Y otro para Nicaragua, que se llamaba, ese sí sé que ya murió, Lawrence Pesulo. Y viene una negociación a 4 bandas para evitar que triunfara la revolución o para matizar el triunfo revolucionario. Esto está en la línea de la intervención permanente de los Estados Unidos en todo cambio de gobierno. Y así fue. Y nace el Pacto de Punta Arenas. Con ese propósito de mediatizar el triunfo revolucionario. Que no fuera Nicaragua otra Cuba. Pero tuvimos una gran suerte, otro hecho fortuito, de los cuales está yendo la historia. Chico Urcullo dijo, yo no cumplo el pacto, yo no voy a entregar el poder. Y no lo entregó. Y entonces nosotros dijimos, tampoco cumplimos el pacto. Y surgimos como revolución. Ya conocemos todo lo que nos costó mantenernos en el poder, no pudimos llevar a cabo el programa revolucionario porque teníamos que atender la defensa nacional. Así es. Ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta. Siempre los Estados Unidos evitan que cualquier proyecto revolucionario se consolide a través de la lucha interna, ya sea política, ya sea militar. Hay que tomarlo en cuenta porque en esta coyuntura que estamos viviendo, todo lo que he dicho se está realizando. Así es. Se está realizando. Finalmente nosotros perdemos el gobierno, no perdemos el poder, pero perdemos el gobierno en el 90. Pero ¿cómo perdemos el gobierno? Con otra gran negociación. Primera vez posiblemente en la historia, posiblemente en la historia de América Latina, pero seguramente en la historia de Centroamérica y la gestión de pacificación la toma América Latina y el Caribe. Primera vez. Pierden el control de la fuerza, digamos, tal vez no la palabra fuerza no es correcta, de la instancia de pacificación. Nace Contadora. Y nosotros somos el único, de los 5 países, solamente Nicaragua Revolucionaria acepta todas las propuestas de Contadora, incluso el acta de Contadora. Entonces, como derrotamos a los Estados Unidos en esa instancia de negociación, nace la idea de centroamericanizar, le llamaron ellos,
la instancia de negociación, quitarse la América Latina y el Caribe y trasladarla a Centroamérica. Ahí nace el famoso Plan Arias. ¿Qué era el famoso Plan Arias? Sentar a Nicaragua en el banquillo de los acusados y excluirla de todos los sistemas políticos centroamericanos. ¿Qué hicimos nosotros? Les arrebatamos la bandera por una sola razón, porque siempre hay que tomar en cuenta el todo, no solamente la parte. Había triunfado en Guatemala Vinicio Cerezo, la centroamericanización de la pacificación era una idea de la Internacional Socialista expresada por Arias, que era de la Internacional Socialista. Cerezo era socialdemócrata. Entran en conflicto las dos internacionales y Cerezo se pone de acuerdo con nosotros, frustramos el Plan Arias y hacemos un plan estipulador que es un plan para toda Centroamérica. Eso es importante, nadie lo dice, nadie lo repite. La derecha cree que el estipulador fue contra nosotros y fue exactamente al revés, fue a favor de nosotros. Empezamos en 1910 con la nota Knox. Ahí empezamos. Y empezamos que en el 10 con los pactos Dawson excluyen al celayismo. Pues lo que pretendían era excluir al sandinismo. Y quedamos vivos. Pero además ahí... Pero quedamos vivos por nosotros. Sí. El esfuerzo negociador nuestro que se había puesto de manifiesto a lo largo del contador, claro, siempre con el apoyo regional. Así es, pero igual tenemos la misma, haciendo remembranza a las paralelas históricas. Hace poco vimos también en redes sociales y vimos a algunos de estos pseudodirigentes del pueblo decir que el proceso de Nicaragua y el proceso de pacificación de Nicaragua pasa también por anular al Frente Sandinista, claro, en un proceso electoral. Siempre. Es decir, no solo te pedían, no es solo en este momento están pidiendo... pero no te adelantes en este momento todavía. Okay. No te adelantes me regreso entonces, me regreso. No, claro que no. Entonces, claro, perdemos el gobierno, pero no el poder. Así es. Queda latente el Frente Sandinista en el pueblo. Es el poder, somos nosotros el poder. La idea genial de Daniel Ortega, gobernar desde abajo. Fuimos nosotros los que gobernamos desde abajo. Eso hay que metérselo a la gente en la cabeza. Perdimos el gobierno, pero no perdimos el poder. Entonces continuamos siendo una fuerza revolucionaria. Correcto. Continuamos en consecuencia siendo objetivo político e ideológico de los Estados Unidos. Así es. Eso está clarísimo. Viene el último capítulo, viene con la caída soviética, que coincide con la derrota electoral, con la pérdida del gobierno nuestro. Hay una debacle revolucionaria internacional. Todos los partidos políticos revolucionarios, progresistas, comunistas, se quedan en descampado. Todos se quedan en descampado. No sabían qué hacer. Hay un reflujo tremendo de la izquierda en el mundo. Nosotros estamos vivos aquí adentro, pero no tenemos posibilidades porque esa dispersión, esa derrota del socialismo, ¿cómo calificarla? Ese vacío ideológico que produce la caída del socialismo real. Sí, estamos escuchando. Sí. Ese vacío nos impide retomar el gobierno. Eso está claro, está clarísimo. Pero al mismo tiempo, ese vacío ideológico estimula a las fuerzas regionales de América Latina y el Caribe para buscar una nueva forma de restablecer la revolución, de restablecer la ideología revolucionaria. Y ahí triunfa Chávez.
Y Chávez le da un impulso tremendo. Liquida el reflujo y viene un impulso tremendo, un flujo extraordinario. Así es. Triunfan las fuerzas políticas progresistas y revolucionarias de América Latina y eso permite que nosotros regresemos al gobierno. Y en ese punto nos vamos a detener un momento. Tal vez me enfoca la cámara 1 para que podamos componer el micrófono. Estamos en vivo, así que estas cosas técnicas suceden. Sin embargo, esto es bien importante, maestro, porque después de esta avalancha de movimientos progresistas en Latinoamérica, que parece coincidir también con el hecho de que Estados Unidos ponga su atención en otras zonas del mundo para que en Latinoamérica puedan aflorar también estos movimientos. Inmediatamente después viene ese proceso de Estados Unidos de generar conflictos internos para hacer caer estos movimientos, de tal manera que Chávez triunfa en el 98, ¿verdad? Si no me equivoco, 98, 99. Creo que 98, correcto. E inmediatamente después, 2-3 años después, se da el primer intento de golpe de Estado. No podía aceptar esa posibilidad de consolidación de la revolución de América Latina y el Caribe en este caso, porque el impulso es regional. Es decir, es una revolución nacional, pero con trascendencia regional. Y en esa lucha, y después que triunfamos nosotros, la lucha viene ya a nivel regional, ya no solamente viene contra Nicaragua. Perdemos nosotros, digamos, la posición relativa en la confrontación con los Estados Unidos. La lucha es fundamentalmente contra la revolución bolivariana. Y a pesar de que todo el mundo está copado por el neoliberalismo, y a pesar de que Daniel, con una capacidad de estadista, podríamos definir, decide llevar un gobierno en el filo de la navaja, porque eso fue lo que hicimos, en el filo de la navaja, tratando de acordar con las fuerzas de derecha interna, pero sobre todo con las fuerzas de derecha internacional, que ya no es la OEA como organismo político regional, sino son los organismos financieros. Así es. Y lo íbamos logrando muy, muy bien. Como se sabe, con un promedio de Producto Interno Bruto de 4,5% hasta 5% en los últimos 3 o 4 años. Entonces, la negociación con el FMI creo que no tiene precedentes. No tiene, en el mundo, sí, no tiene, porque se fueron, porque ya no necesitábamos un acuerdo con ellos. Así es. Pero bueno, siempre queda el hecho real de que hay un triángulo, Cuba, Venezuela, Nicaragua, que son, digamos, la fuerza, digamos, motora, o por lo menos el estímulo de la fuerza motora revolucionaria de América Latina y el Caribe. Y como bien dice el dicho, el hilo se revienta por lo más delgado. Lo más delgado somos nosotros. La revolución cubana tiene 50 años de consolidarse. La revolución bolivariana tiene un poder económico real, con independencia que la quieran liquidar. Me refiero a las finanzas y a la economía nacional, tienen una riqueza potencial real que es infinita. Pero además se da también el triunfo de la revolución bolivariana, implica también el resurgimiento de la recuperación del poder real de Rusia. Ya no existía la Unión Soviética. Se coincide con que durante ese periodo también los chinos logran establecer un poder real de desarrollo económico, no importa que esté dentro del capitalismo, pero dirigido, centralizado, controlado. Todo eso coincide, de manera que la confrontación global se hace mayor, pero al mismo tiempo, por esa misma confrontación global mayor, hay que rescatar a América Latina. O cambio de expresión, hay que evitar que eso nos escape a América Latina.
nosotros éramos la fuerza más débil. ¿Por qué estalla? Por un hecho fortuito. Nada más. Que se da el 18 y 19 de abril. Hecho fortuito que está considerado en los planes de la CIA, que es la famosa revolución de color. Una revolución de colores que... Y se aplica a Nicaragua 100% a partir de ese hecho fortuito. Así es. Pero, y hasta el pero, y con eso sí voy a terminar, pero, aunque nos tienen con un problema interno enorme, también sabe que este es el único país que tiene un control real sobre la migración ilegal, sobre el tráfico de drogas, sobre el tráfico de armas, sobre el tráfico de cualquier ilícito. Entonces, otra vez, la inmediatez versus vacío de poder. Y en este caso, maestro, ya situándonos, ¿verdad?, en Nicaragua y en lo que está sucediendo en este momento, nosotros hemos visto, quiero referirme a este tema porque las paralelas históricas, ellos también saben de estas paralelas históricas y han querido vender también la idea de una falsa revolución en 2 meses. Ellos nos plantearon que aquí Nicaragua estaba sublevada, que iba a haber una revolución atacando los símbolos del sandinismo, pero evocando también a las ideas, o más bien a los discursos, a las frases, a los héroes nacionales, para querer tapar al sandinismo con una nueva revolución de un color azul y blanco, sin el rojo y negro. Eso es mucho más complejo, es mucho más complejo. Tiene que ver con, básicamente, con la inorganicidad, si cabe la expresión, del campo contrario, ni siquiera le voy a llamar oposición, del campo contrario. Tiene que ver con que la revolución de colores no encuentra un vehículo político para expresarse, para consolidarse orgánicamente. Con eso tiene que ver. Todo lo que vos dijiste es verdad, pero la médula, digamos, ideológica, estratégica más que ideológica, es la falta de organicidad en el lado opuesto. Ellos venían trabajando con la idea de sustituir al sandinismo con un sandinismo light. Ellos ya lo venían haciendo. No es que lo empezaron a hacer el 18 de abril. Pero ese organismo light, ese sandinismo light, perdón, tampoco es orgánico. Tiene 1000 caras, 1000 cabezas, pero no es orgánico. Ya no digamos el resto, que no tiene ninguna organicidad. Haciendo un pequeño paréntesis, maestro, hubo un personaje que efectivamente en el extranjero dijo: nosotros sí queremos el sandinismo, decían ellos, pero lo queremos renovado, claro, lo queremos distinto. Claro, es que lo vienen trabajando desde que nosotros triunfamos en el 2007. Que la palabra renovado no es fortuita tampoco, ¿verdad? Tampoco, claro que no. Pero no han logrado absolutamente nada. Quizás esta circunstancia le está dando la oportunidad a iniciar una organización. Ahorita son una presencia dispersa con un imaginario popular orgánico. No sé si me estoy explicando. Así es, sí. Eso es lo que son ahorita. Sí. Y en el otro lado no hay nada. Las 5 partes que constituyen el frente, todos son inorgánicos. ¿A quién representan los estudiantes? Hay un imaginario estudiantil que se siente representado, pero no es orgánico. Así es. ¿A quién representa la sociedad civil, llamada sociedad civil? ¿A quién? Desde el punto de vista popular, probablemente a nadie. Pero bueno, las otras organizaciones no gubernamentales se sienten
en el imaginario representadas. Por eso la Iglesia asume la conducción. Esa es la razón fundamental por la cual la Iglesia asume la conducción. Porque como no hay nadie orgánicamente que dirija este caos que ellos han provocado, ellos, la conferencia episcopal asume la conducción como contraparte, pero se quiere vender como mediador y como testigo, que es como nosotros propusimos. Sí. ¿Cómo puede mediar alguien que es parte? Ahora, ya vamos a ir finalizando ya, maestro, y es que hay el Frente Sandinista en estos 11 años ha sido tan contundente en todas sus políticas que este golpe, aunque ha sido fuerte y ha sido con una violencia Quitarle el ácido y de poner es fuerte. Tiene razón, maestro, es fuerte, es violento, es cruel. Aún con todo esto, el Frente Sandinista toma una posición que desde el inicio fue la paz, el resistir sin violencia, y es lo que nos ha llevado al final a este momento en el que nos encontramos, donde siguen siendo violentos, siguen siendo crueles. Sin embargo, haciendo también y evocando a un artículo que salió hace poco, decía, este golpe se desinfla, se va desinflando poco a poco, y la razón de esto es también la forma acertada en que el Frente Sandinista ha sabido conducir este proceso. Yo quiero hacer ahí un matiz. Yo creo que debemos hablar más de la conducción de Daniel Ortega que del Frente Sandinista. Es difícil lo que estoy diciendo, es muy duro lo que estoy diciendo. Porque también nosotros tenemos un déficit orgánico. Que no es el vacío orgánico que tiene la oposición, eso es verdad. Porque finalmente nosotros los sandinistas, aunque estemos dispersos, tenemos un espíritu de cuerpo. Eso es verdad. Pero tenemos un espíritu de cuerpo que no encuentra cómo expresarse orgánicamente. Ese es un déficit. Parte del gobierno en el filo de la navaja. Una consecuencia no deseada de esa decisión política correcta, coyunturalmente correcta, de ir en el filo de la navaja. Lo cual no quiere decir que si bien estamos dispersos y no somos una fuerza orgánica, lo cual no quiere decir que no sea una fuerza efectiva. Es una fuerza efectiva frente a cualquier circunstancia. Si no se ha hecho efectiva es porque la circunstancia no lo ha meritado todavía. Claro. Pero hay que decirlo, no hay que ocultarlo, no hay que ocultarlo. Hacer que esta dispersión relativamente inorgánica o totalmente inorgánica cobre fuerza orgánica es problema de circunstancia. En el momento que la circunstancia lo exija, vamos a explotar con una sola fuerza, con una dirección, con una organicidad extraordinaria. Pero hay que decirlo, no hay que ocultarlo. Porque ocultarlo estimula, al contrario, de que también nosotros estamos con ese déficit. Y una de lo que nos está comentando, maestro, es que efectivamente ellos dicen que el sandinismo está acabado. Claro, porque no lo ven orgánico. Así es, que el sandinismo no existe ya, que hace poco lo comentaron, dijeron, es que, no sé de dónde sacan el dato, pero ellos dicen, 1 de cada 20 en el país ya ahora son sandinistas. Estamos hablando del 5% de la población del país. Es decir, una cosa ilógica, irracional, pero
A mí me preguntaron en una entrevista, no me preguntaron, me señalaron que siendo Masaya el baluarte del sandinismo, no, les dije yo, el baluarte del sandinismo es el país, es el país. Si todas las elecciones las hemos ganado por lo menos con 40%, estamos en todo el país. Así es. Si la última la ganamos con el 60 y pico por ciento, estamos en todo el país. Así es. El problema es que ellos tienen una visión de la dispersión del sandinismo. Y esa visión de dispersión les da la idea de que no existimos. Aunque sabe que tenemos 40 o 50 o 100 organizaciones locales, municipales, departamentales, excombatientes del Ejército, del Ministerio del Interior. Ellos saben perfectamente bien eso, pero no lo ven actuando orgánicamente. Pero además las fuerzas más radicales de este movimiento quisieran que saliera esa parte. Claro, por lo que digo, es asunto de circunstancia. Así es. No podemos actuar por actuar. Vamos a actuar cuando la circunstancia lo obligue. Pero hay que decirlo, no hay que ocultarlo, porque esa propaganda que no existimos ha pegado en el imaginario de los jóvenes fundamentalmente. Los jóvenes nunca pueden ser contrarrevolucionarios, nunca. Siempre tienen que ser revolucionarios. Pero la circunstancia los mantiene dispersos a ellos mismos, buscando un liderazgo en esta circunstancia caótica que no lo va a hacer para nada. ¿Qué dijo el muchachito este? Uno de los líderes de ellos, líder individual, pues, porque no tiene base. Yo quisiera ser como Carlos Fonseca. ¿Por qué? Porque no tiene ningún asidero revolucionario. Ahorita están en una posición contrarrevolucionaria, por la circunstancia, por la revolución de color, por la lucha externa de lograr una organicidad de la oposición. Claro. Por eso la labor de ustedes, jóvenes, sobre todo ustedes jóvenes en el área de comunicación, es esa. Rescatar esa fuerza natural revolucionaria de los jóvenes. Así es. De ahí las sorpresas digo, sabíamos cómo venía el plan, pero los matices en Nicaragua del golpe blando era verlos a ellos diciendo que se rinda tu madre, por ejemplo, llamando a Leonel Regama, que además es símbolo para la juventud. Eso es un problema que hay que analizarlo desde el punto de vista psicológico. Si los jóvenes son revolucionarios, si no quieren perder, digamos, todo esto es inconsciente, por supuesto, no es que están conscientes de eso, si no quieren perder el ímpetu de la liberación, el ímpetu de la soberanía, el ímpetu de la libertad, el ímpetu de la autonomía, ¿qué es lo que hacen? Continuar con todo lo nuestro, parecerse. Los jóvenes, ahí se monta el supuesto renovador y el supuesto rescate. Ahí se montan. ¿Por qué? ¿Por qué no han pegado las nuevas canciones disque revolucionarias? Porque no pueden pegar. ¿A quién le va a hacer caso? Lo siento mucho por los autores. En cambio, la canción que mandó un muchacho de España que ustedes en el Canal 4 y ustedes hicieron que tiene mucho pegue. La canción que acaba de surgir a favor de Tomás, que se filmó ahí en el Palacio, en el Teatro Nacional, tiene mucho pegue. Claro. Entonces quiere decir que el sustrato nacional no se puede escapar de esta larga lucha revolucionaria del Frente Sandinista, no se puede escapar. Correcto. Maestro, ya para finalizar, tengo dos preguntas. La primera es algo que nos pidieron desde las redes sociales, aprovechando su visita, y es, si usted tuviera que recomendarle a esta juventud 3 libros para leer,
¿cuáles serían? Ay, ay, ay. Primero, la primera recomendación es que aprendan a leer. Esa es la primera recomendación, que aprendan a leer. Una vez que aprendan a leer, tienen que leer primero a Celser, General de los Hombres Libres. Sandino, General de los Hombres Libres. Eso es indispensable. Es muy, muy difícil porque arranca de 1860. Pero hay que leerlo porque ubica al lector en la historia de las intervenciones, en el caso concreto de Nicaragua, ¿no? Yo creo que hay que leer la obra de Sandino. Hay que leerla. Porque la obra de Sandino no es lo que se piensa, una recopilación, digamos, inconexa con su obra real, con su obra de liberación, con su gesta de liberación. Ahí está explicado todo. Habría que leerlo. Yo creo que hay que leer algunos libros que tienen que ver con hitos importantes de la historia nacional. Yo creo que hay que rescatar la guerra nacional, aparte de rescatar a Sandino, rescatar a Celedón. 1912 es un año importantísimo para la historia de Nicaragua, que yo no lo mencioné porque no cuajó. Ahí está Celedón, ahí están los liberales de Chinandega y de León, evitando que entren las armas norteamericanas al país. Yo creo que hay que leer. Me parece que es importante conocer el plan de realización del Supremo Sueño de Bolívar, porque ahí está bastante explicado cómo vio Sandino la solución. También creo que hay que leer las dos entrevistas que concedió Sandino. Una al periodista vasco Ramón de Belaustegui Goitia y otra al joven, en aquella época muy joven periodista, José Román. Hay que leerlas. Pero bueno, ya les estoy dando una biblioteca, no les estoy dando tres libros. Sí, yo creo que las obras de Gregorio Serla son importantísimas. Son vitales. Pero bueno, sí, al margen de la crítica de que nadie lee, yo siempre recomiendo que se busquen a los lectores. No importa que sea uno entre 1000. Y ese lector convertirlo en una fuerza de reproducción. No podemos pretender que ahora de repente aparezcan 100 lectores. Pero sí podemos pretender que aparezca uno, que aparezca dos, y que sean reproductores, incluso que formen círculos de estudio. Los que leen. El que no lee no puede hacer nada, tiene que actuar conforme al inconsciente colectivo, que es muy revolucionario, por cierto, pero que no es la realidad concreta. Claro. Pero además, parte de la recomendación de un libro también, se recomienda los medios audiovisuales, los nuevos medios audiovisuales, y de hecho hay un trabajo de un grupo de jóvenes en el que pues, me tocó participar, de un documental acerca de lo que estamos viviendo en este momento, que el maestro también participó en este documental, y creo que cualquier documental que pueda retomar los golpes de Estado y los golpes blandos, sobre todo en Latinoamérica, es importante. Pero el tema de los golpes blandos hay que manejarlo, digamos, específicamente. Porque todo lo que yo conté a lo largo de la historia, algunas partes son aplicables el golpe blando, porque finalmente el golpe blando lo que hace es recoger todas las experiencias históricas de las agresiones. Así es. Pero aún así, el tema de la revolución de color, del golpe blando, hay que manejarlo con una
de manera particular con una entrevista de largo aliento. Así es. La última pregunta, maestro. Para nuestros jóvenes, para quienes nos escribieron por redes sociales, entusiasmados por supuesto con esta visita, si hubiera un mensaje que usted le pudiera dar a la juventud en esta coyuntura y en este momento que es único para todos los jóvenes de mi generación, para los jóvenes, si usted tuviera que darle un mensaje a estos jóvenes, ¿cuál sería? El más importante es no caer en la trampa de que esto es una revolución. El más importante es que cobren conciencia que esto es un retroceso, una regresión. Pero para que cobren conciencia de esto, podría estar, por un lado, la lectura, pero también podría estar, por otro lado, la organicidad. Esto que dije en el punto anterior de los círculos de estudio, podría ser que se aproveche incluso las estructuras que ya tenemos, pero que virtualmente no funcionan, que agarremos a los CLS territoriales e institucionales, porque es una estructura muy buena, funciona quizás una cuarta parte, pero no funciona al 100% porque los CLS son de hecho enlaces políticos, no tienen el contenido ideológico. El contenido ideológico se lo da la organicidad y el estudio, pero los CLS pueden ser un vehículo importante para empezar a estudiar, para empezar a leer y reproducir lo que se lee. Correcto. Muchísimas gracias, maestro. Realmente hoy hemos tenido una cátedra de parte del maestro Aldo Díaz Lacayo. Es importante que esta entrevista la tomemos, la retomemos, la compartamos, la viralicemos, para entender que, como bien lo decía el maestro, no estamos viviendo una revolución, estamos viviendo una revuelta de un grupo que no ha podido alcanzar el poder por la vía electoral, porque además no tiene argumentos, porque no tiene candidatos. Pero es una revuelta que tiene potencialidad de contrarrevolución. Así es, eso sí. Y que va a depender también en gran medida de cómo, aparte de los esfuerzos que realiza nuestro presidente, de cómo también nosotros, como jóvenes, vemos esto. Tomemos en cuenta las palabras del maestro Aldo Díaz. Hay que estudiar la revolución, hay que estudiar a Nicaragua, la historia de Nicaragua, para entender que no estamos en una revolución, nosotros somos la revolución, el Frente Sandinista es la revolución, y hemos cambiado el país por 11 años, hemos construido un nuevo país por 11 años y lo vamos a seguir construyendo porque, como bien decía esa frase en los momentos más duros, maestro, de esa guerra intervencionista en contra del Frente Sandinista, en contra del pueblo de Nicaragua, no pasarán. Claro. No pasarán. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Quédense en esta plataforma Red Volución porque tenemos un montón de cosas para ustedes. Estamos produciendo siempre mucho material para que ustedes estén con nosotros, esté aquí, esté en Facebook, esté en Twitter, esté en todas las redes sociales y por supuesto pues escríbanos, coméntenos qué les ha parecido esta entrevista y quiénes quisieran ustedes que estuvieran también en este programa al frente. Yo me despido y será hasta el próximo jueves.